Adoración a Dios, sin instrumentos musicales. La adoración supone el reconocimiento por parte del adorador de la grandeza divina, de su majestad y suprema perfección y dominio. Toda vez que no hay más que un único Dios verdadero, solo Yahvé tiene derecho a la adoración. Mateo 4:10 Jesús le dijo, retírate, Satanás. Porque escrito está, al Eterno tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mismo título de Señor aplicado a Cristo, Gramo Kyrios, ed. Adonai, expresa esta convicción que ve en el Señor Jesús al Dios de gloria. Jesucristo recibe actos de homenaje reservados a Dios, que sin quebrar el mandamiento divino, reflejan la convicción cristiana del cumplimiento de las profecías mesiánicas en su persona, el divino Rey. Mesías. Filipenses 2:9. Por tanto, también Dios lo ha exaltado soberanamente, y le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la posterior meditación apostólica respecto al misterio de Cristo, se confiesa que el nombre de Jesús es tan elevado, tan similar al de Dios. Mateo 28. Mateo 28:18 Cuando Jesús se acercó, les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ante nuestro Señor Jesús se doblará toda rodilla y cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Durante su ministerio terrenal la fe se anticipó en varias ocasiones en reconocerlo, en la carne, como Hijo de Dios hecho hombre y por eso recibió adoración. Isaías 49:7 Así dice el Eterno, el Redentor, el Santo de Israel, al despreciado, al que aborrece al pueblo, al siervo de los valientes, reyes lo verán, y se levantarán, príncipes, y se postrarán, por amor del Eterno, que es fiel, el Santo de Israel, que te ha elegido. Los cristianos adoramos a Cristo, sin instrumentos musicales. Juan 9:36. Y él respondió, ¿y quién es, oh Señor, para que yo crea en él? 37. Jesús le dijo, tú lo has visto, y él es el que te habla. 38. Y él dijo, creo, Señor, y se inclinó delante de él. El cristiano es llamado a adorar a Dios, en espíritu y en verdad, lo que significa que nada externo debe ser agregado, como instrumentos musicales, pues tales no son espirituales. Juan 4:23. Pero la hora viene, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores a quienes el Padre pide. 24. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo debe ser la adoración del cristiano, en espíritu y en verdad hacia Dios? La entrega y la consagración del ser entero a Dios, es el espíritu, alma y cuerpo del hombre. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea un culto razonable de vuestra parte. Así que, aún mejor sería, por lo tanto. Dicha expresión señala el resultado del argumento presentado en los capítulos anteriores. Os ruego, paracalo. Expresa una apelación o exhortación a actuar. Este verbo era usado en el vocabulario militar para exhortar a los soldados que estaban a punto de entrar en combate. Por las misericordias de Dios, oiktirmon tou teo. La compasión y piedad que Dios ha demostrado al proveer todo lo que el hombre necesita para adorarle. La preposición, por, es día, usada con el genitivo y sugiere agente mediante el cual algo se realiza. La implicación es que las misericordias de Dios constituyen el poder a través del cual la exhortación hecha debe afectar a la vida del creyente. Que presentéis vuestros cuerpos. La forma verbal, presentéis, parasteisai, es el aoristo infinitivo de paristeimi, que significa presentar. Dicho vocablo se usaba para expresar la presentación de los sacrificios en el templo. El vocablo, cuerpo, tasómata, se usa simbólicamente para referirse a la totalidad de la persona. El hombre no se le permite nada exterior para que adore a Dios. El creyente no solo debe presentar su cuerpo, sino todo su ser delante de Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La expresión sacrificio vivo, tisian sosan, significa ofrenda viviente. En contraste con los sacrificios y ofrendas de animales muertos que los creyentes del Antiguo Testamento presentaban en el templo,
el creyente del Nuevo Testamento debe presentar su propia vida como un sacrificio viviente delante de Dios. Ese sacrificio debe ser santo, agian, es decir, separado o apartado para Dios y también agradable, ewareston a él. 18. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Vuestro culto racional, tain logikein latreianumon, es decir, vuestra adoración espiritual. La idea del versículo es que la presentación de la vida del creyente ante Dios como un sacrificio viviente, santo, agradable a Él es la adoración espiritual que debe ofrecerse al Señor. Todo el ser del cristiano para adorar a Dios es como lo vemos a continuación. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, mente, alma y cuerpo, se mantengan intachables, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración se dirige al Dios de paz. El cristiano debe poner la totalidad de la persona, por completo, holoteléis. Para reforzar el alcance de su acción, Pablo añade, Cayo locleron jaiman, literalmente, y vuestra totalidad, pasando a continuación a especificar el contenido de ese todo, espíritu, alma y cuerpo. Como vemos, la Escritura especifica todo nuestro ser, y el cristiano no necesita nada exterior para adorar y rendirle culto a Dios. Estas palabras han servido de apoyo a quienes sostienen la tricotomía de la naturaleza humana. Pero esta interpretación parece desvirtuada por los textos en los que solo se habla de cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Primera de Corintios 5, 3. Porque yo, ausente en el cuerpo, pero presente en la mente, espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió tal acto. Esto sirve de base a la doctrina dicotómica. En algún caso alma y espíritu aparecen como sinónimos. Lucas 1, 46. Y María dijo, exalta mi alma al Eterno. En otros casos la muerte es la salida del alma. Génesis 35, 18. Y cuando estaba a punto de entregar su alma, porque se moría, le puso por nombre Benoní, pero el padre lo llamó Benjamín. También sinónimamente, la entrega del espíritu. Lucas 23, 46. Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y, diciendo estas palabras, expiró. Hay referencias a la turbación del espíritu pneumati, en Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu, y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y a la turbación del alma saiki. Juan 12, 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diría yo? Padre, líbrame de esta hora. Pero es por eso que vine a esta hora. ¿Son espíritu y alma una misma cosa? Al mencionar Pablo espíritu y alma, no se está refiriendo a dos sustancias, sino a una sola, inmaterial. Sin embargo, visualiza esta substancia primero en su aspecto relativo a Dios como receptáculo de las divinas influencias y como órgano para la adoración divina, espíritu, segundo, en su aspecto relativo al plano inferior, como asiento de las sensaciones, afectos, deseos, alma. A esta substancia inmaterial única, vista bajo dos aspectos, Pablo le añade el cuerpo. En efecto, el cuerpo, con su fuerte tendencia a prácticas pecaminosas, debe ser refrenado bajo el control del Espíritu Santo. Pero no es solamente el cuerpo el que ha de ser controlado para que deje de ser instrumento de iniquidad y se convierta en instrumento de justicia. Romanos 6, 13. No entreguen sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino entréguense a Dios como vivos de entre los muertos que fueron, y ofrezcan sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 19. Hablo a la manera de los hombres, a causa de la debilidad de vuestra carne. Así como entregaste a tus miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para llegar a la iniquidad, así ahora entrega a tus miembros como esclavos de la justicia, para llegar a la santidad. También el ser interior, espíritu y alma, ha de experimentar la influencia santificante del espíritu. La imaginación, los afectos, las elucubraciones, las intuiciones, las disposiciones. La voluntad, todo tiene que ser santificado. Por supuesto, este ideal maravilloso es inalcanzable si ha de ser realizado por el propio esfuerzo del creyente. Es una obra tan grande y tan difícil que solo puede llevarla a cabo Dios. Y a Dios la encomienda el apóstol. En sus palabras muestra la finalidad de su oración,
que todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preposición para de la versión Reina de Valera 1960 puede dar la impresión de que Pablo se está refiriendo al proceso de santificación y preservación, guardados, hasta la parousia. Pero la preposición en el original no es para, sino en la venida. Quizá una de las traducciones más iluminadoras, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean perfectamente guardados para ser irreprensibles cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, el creyente, que en este mundo habrá ido avanzando en el camino de la santidad, aparecerá irreprensible, aunque no perfecto. En ese camino ha sido guardado, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1, 15. Mas como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, conforme a lo que está escrito. 16. Vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Todo resultado del poder y la fidelidad de Dios. Así los verdaderos adoradores, totalmente santificados, no tienen ya necesidad de una religión nacional ni de un sacerdocio hereditario, todos los creyentes somos sacerdotes para Dios y ante Él. Primero de Pedro 2, 9. Al contrario, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1, 6. Y que nos ha hecho un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Toda la vida del cristiano en su conjunto en un acto de adoración a Dios. Romanos 14, 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. Una exposición de lo que pide Dios para adorarle. Todo el ser del cristiano, cuerpo, alma y espíritu. Nada externo, como instrumentos musicales. Paz y gracia. Su hermano en Cristo. Enrique Olea.